Bueno, buenas noches Puerto Rico, buenas tardes Latinoamérica y buenas tardes y buenas noches mundo. Qué placer tenerlos aquí una vez más con nosotros en este proceso que llamamos aprendizaje. En el día de hoy estamos con un profesional de primera que vamos a estar hablando de un tema maravilloso que se llama cómo el estrés laboral crónico daña tu cerebro. De mi parte, Juan Martínez, originando de Caguas, Puerto Rico para el mundo, un proyecto extraordinario para compartir con un público que siempre nos sigue, muy dinámico, muy diverso. Tenemos profesionales de la salud mental, tenemos profesionales de la educación y tenemos público en general que simplemente le encanta conocer sobre estos temas que tienen aplicabilidad no solo a nivel técnico, no solo a nivel clínico, sino a nivel de nuestras familias. Así que Neurostrategy International origina directamente desde Puerto Rico y todos los miércoles y algunas variaciones en la semana estamos trayendo información adecuada para cada uno de ustedes en diversos temas y diversas áreas. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando de ese tema extraordinario que está en boga y que está en boca de todos porque definitivamente a veces cuando los problemas y las situaciones se afrontan en la vida, el estrés aflora. Y vamos a estar hablando precisamente de cómo el estrés laboral crónico daña tu cerebro. Vemos una cantidad de instituciones educativas, administrativas, universidades, en fin, una gran cantidad de organizaciones que su funcionamiento es a base de mantener a la gente estresada. Y nos damos cuenta de que hay otros elementos, otras condiciones como el síndrome de la quemazón o burnout, que está cayendo arriba a la cabeza de nuestros empleados. Recuerdo gente extraordinaria como el empresario de Virgin Atlantic, Richard Branson, cuando dicen y le preguntan cuál es el secreto de su éxito. Y usted sabe que Richard Branson es el dueño de muchos proyectos. Y él dice que el secreto de su éxito es cuida a tus empleados y ellos se encargarán de tus clientes. Mira qué interesante. Cuida a tus empleados y ellos se encargarán de tus clientes. Así que es medular entender cómo el estrés laboral crónico daña tu cerebro. Y para eso vamos a tener en el día de hoy nada más y nada menos que a una persona especialista en esta área que ha trabajado con nosotros muchos proyectos, que se dedica a investigar, que trabaja con esto todos los días. Él es el presidente del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, VINCA, exdirector académico de la Secretaría de Neurociencias Cognitivas Aplicadas para el Centro de Formación de Autoridades y Líderes CIFAR Argentina, a través de la UNITAR y la Organización de las Naciones Unidas. Es el director del programa de formación en coaching neurocognitivo de la Universidad UMSA y VINCA Global. Como formador, consultor, ha trabajado con los líderes y profesionales de las empresas e instituciones más importantes de América y Europa. Posee formación en base de psicología, una maestría en neurociencia y biología del comportamiento y un doctorado en psicología con orientación y neurociencia cognitiva aplicada. Recientemente fue reconocido por la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por su labor en la difusión y divulgación de las neurociencias cognitivas en Latinoamérica y el mundo. Recibamos aquí en Neurostrategies al doctor Matías Bertone, directamente desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenido a su casa, doctor. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de estrés, pero si en algún momento quieren hablar de cómo salió Argentina hoy, goleó 5-0 en este preámbulo del Mundial, así que nuestro país por lo menos está paralizado. Yo sé que allá por Puerto Rico y Estados Unidos el fútbol no es el deporte, el soccer, como le dicen, más importante, pero bueno, todos acá un poquito mentalizados con eso y muy, muy agradecido de tu invitación, porque la verdad es que cuando uno lo escucha de afuera dice, bueno, estrés y estrés en el trabajo parecen temas repetidos, refritos, aburridos, y en realidad hay tanto nuevo para decir en esto, tanto nuevo, tantas cosas que se pueden hacer, como es el nombre de tu programa, Neurostrategies, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las estrategias? O sea, no solo hacer una definición de qué es el estrés, cómo se provoca el estrés, sino tratar de ver también de qué manera tenemos que aprender a manejarlo en nosotros, o si somos empleadores o líderes de equipo de trabajo, cómo ayudar a hacer eso con nuestros equipos de trabajo. Mira, es bien interesante porque de primera intención, pues todo el mundo tiene una definición para el concepto del estrés. O sea,
tú le preguntas a la gente, tú le dices, esa es la palabra del día, que relájate, que tienes mucho estrés, o mira, qué estresado te ves hoy, porque se asocia principalmente con elementos que la persona puede mostrar quizás físicamente o que tiene mucho trabajo. A veces se asocia el mucho trabajo con tener estrés. Entonces, ¿cómo podríamos comenzar desde el punto de vista neurocognitivo, empezar a definir en arroz y habichuela, sencillo, en qué consiste o qué podría considerarse que esa persona tiene estrés? Una buena definición, perdón, para lo que es el estrés. Sí. El estrés evidentemente es un proceso biológico neurohormonal, ¿no es cierto? Porque participan estos dos sistemas. Hay áreas del cerebro que se activan más de lo que tendrían que estar activas en una persona que no esté estresada, y esas áreas del cerebro le informan a estructuras del sistema endocrino, ¿sí? El sistema que nos comunica cosas a través de las hormonas, que hay una situación de estrés y son esas hormonas las que a nosotros nos hacen representar en el cuerpo el estrés. ¿De qué forma? Lo que ya conocemos, las manos frías, la sudoración, los temblores, a veces la aceleración del corazón, del ritmo de respiración. Pero eso no queda ahí, porque esa representación física, corporal, somática del estrés, después envía un mensaje al cerebro y le dice a un área del cerebro que se encarga de medir qué es lo que pasa en el cuerpo, como si fuese un termómetro, que está estresado, y eso se lo llama marcador somático, ¿sí? Un área del cerebro que se encarga de registrar qué es lo que pasa en el cuerpo. Entonces el estrés, además de ser un proceso biológico y además de ser un proceso neurohormonal, es un proceso que se retroalimenta a sí mismo, ¿sí? Porque una vez que llega ese mensaje de estrés al cerebro, empezamos a generar pensamientos que están vinculados al estrés, y otra vez vuelve la rueda a girar y a no poder salir de este círculo vicioso en los casos más graves que se vuelven patológicos o crónicos, como es el nombre del programa que propones hoy. Es bien interesante eso que estás planteando. Quiero sepa que tenemos ya audiencia, tenemos Argentina en la casa, tenemos Puerto Rico en la casa, tenemos a Estados Unidos, Fort Worth, Texas, nuestro amigo Jorge Croda desde Texas, tenemos también por aquí diferentes lugares, así que bien interesante lo que estás trayendo, y sobre todas las cosas, ¿qué dicen las investigaciones actuales o qué se perfila con el efecto que tiene el estrés en la productividad actual en las empresas? O sea, sabemos que las empresas dependen de un recurso humano y lo ideal es que el recurso humano esté en condiciones óptimas para laborar, pero como consecuencia quizás de elementos que quizás podemos discutir en algún otro momento, como mala gerencia o mal sistema administrativo o quizás poca empatía entre los compañeros de trabajo, se genera algún nivel de estrés. ¿Qué efecto directo o las investigaciones que están revelando con relación al efecto del estrés en el funcionamiento de una persona en una empresa? El estrés y la productividad son oxímoros, ¿no es cierto? Son cosas que opuestas, ¿no es cierto? Porque cuando uno está estresado, empieza a repetir automatismos, ¿sí? Y la productividad laboral justamente está vinculada a todo lo contrario. Las personas más flexibles en el trabajo y las más creativas son las más productivas. Vos dijiste en la presentación que yo trabajo en este tema. Yo dirijo una consultora que se dedica a hacer las evaluaciones de las personas que están con licencia laboral. Y si ustedes pudiesen conocer los datos que nosotros tenemos de las estadísticas de las personas por las cuales sacan licencias por estrés en el trabajo, se sorprenderían, porque muy pocas licencias están vinculadas al estrés generado por la tarea laboral, ¿sí? Nosotros encontramos cerca de un 90% de personas que están con un cuadro de estrés laboral y con una indicación médica o psicológica de reposo laboral, problemas de tipo vinculares en el trabajo y no problemas estrictamente relacionados a la tarea que realizan. ¿Qué quiero decir con esto? No encontramos personas que digan que hacerse cargo de una sucursal de un banco es tan estresante que necesitan una licencia laboral. Y sí encontramos personas
que se sienten no reconocidos por los supervisores, por los compañeros, por los directivos, que querían algún tipo de respuesta de su empleador en relación a los horarios o a la sucursal donde trabajaban y no se les dieron. Y están este tipo de licencias vinculadas a la percepción de una situación de injusticia en el trabajo y no necesariamente vinculadas a cuestiones relacionadas al estrés que produce la tarea que realizan. No sé si fui claro con eso, Juan. ¿Se entendió el concepto? Sí. Lo que estamos viendo es que normalmente en el ambiente laboral, desde la perspectiva externa, desde afuera, cualquier situación se la achacamos al estrés. O sea, y decimos es producto del estrés laboral o es producto de la demanda de trabajo, cuando realmente hay otros elementos que entran en juego. Por decir uno, la baja autoestima, por ejemplo. Se ha visto en diferentes estudios que hay una relación directa, hay una correlación positiva entre personas que tienen baja autoestima y personas que son, entre comillas, víctimas del estrés laboral. Entonces, es bien interesante el planteamiento que estás haciendo, que es lo que usted hace en su consultora, de determinar si en efecto esa licencia que está reclamando es producto del exceso de trabajo, producto de la mala gerencia, producto de la situación per se del trabajo, o si realmente está amarrada a un nivel de baja autoestima que la empresa no tendría ningún tipo de control. Sí, hay una experiencia muy interesante que se hizo con monos, en los cuales estos monos realizaban una tarea y se les daba un premio, ¿sí? Y los monos hacían la tarea muy entusiasmados porque les gustaba el premio que les daban. Hasta que a uno de los monos le dan un premio que para ellos es mejor, o sea, en vez de darle una rodaja de pepino, a uno de los monos le empiezan a dar uvas y les gusta más. Entonces el mono que recibía la rodaja de pepino, que estaba muy contento con lo que recibía por la tarea que hacía, dejó de devolver una piedrita, que esa era la tarea, que era una piedrita dentro de la jaula, y la devolvía porque veía que al otro le daban una recompensa mayor. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros percibimos una situación de injusticia, pero es interesante esta palabra, la primera, percibimos. No que existe, que percibimos una situación de injusticia, nuestro cerebro reacciona de una forma aversiva, ¿sí? Nos volvemos evitativos. Entonces, por ejemplo, yo estoy contento con mi trabajo, voy, lo hago todos los días y se abre una posición para supervisor. Y yo creo que me la merezco porque estoy trabajando y pues estoy dando mucho y todo. Pero se la dan a mi compañero. Y quizás mi compañero es mucho mejor que yo, pero si yo lo percibo como injusto, voy a empezar a rendir menos, a ser menos productivo, quizás a enfermarme más, hasta tener algunas reacciones más de tipo no consciente. Pero esta percepción de injusticia es interesante porque en realidad, y acá voy a hablar no del lado del trabajador, sino del lado del empleador, muchas veces está vinculada a estructuras de personalidad que tienen ciertas características disfuncionales, ¿sí? Y esto es importante para que las empresas, lo que vos contabas de los tips o de los consejos que daba este director de la aerolínea, que decía, bueno, hay que tener a los empleados contentos, ¿no es cierto?, para que ellos cuiden a los clientes. Entonces yo la pregunta que le haría es, ¿cómo se tiene un empleado contento? Porque quizás a uno se lo tiene contento haciendo teletrabajo, trabajando home office. Y quizás otro, que su casa es un caos, lo tenés contento trabajando en forma presencial. Y hay otro que lo tenés contento dándole responsabilidades y a otro lo tenés contento dándole indicaciones u órdenes. Entonces, ese es el misterio del liderazgo, ¿no es cierto? ¿Cómo se tiene contento a todas las personas y todos somos distintos? Bueno, el primer tip sería tratar de investigar qué es lo que la persona considera justo e injusto y tratar de alinearse a eso que piensa siempre y cuando sea posible, ¿no? Porque lo que estás trayendo es bien interesante. Específicamente recuerdo en un taller que hicimos juntos, cuando hablaba del ejemplo extraordinario de este empleado que le preguntan cuánto quiere ganar por hacer X labor. Y el empleado de chiste dijo que quería ganar $100,000.
Y el empleador le dijo, ok, aquí están los $100,000. Y él se fue muy contento, muy emocionado, trabajaba extraordinariamente bien porque le estaban pagando mucho dinero por algo que él le gustaba hacer. Sin embargo, luego vino otro empleado y dijo, yo lo quiero hacer. ¿Cuánto quieres? $500,000. Ah, pues está bien, te lo damos, $500,000. Entonces el otro fue feliz hasta que se enteró que el otro ganaba $500,000. Exactamente, Entonces, exactamente. la sensación de justicia, realmente qué es lo justo, qué es la justicia. Y ahí entra en vigor lo que estás trayendo. A mí me gustaría, Matías, que describas, por ejemplo, en términos generales, para hablar de ese efecto perverso que tiene el estrés en nuestro cerebro, ¿dónde se procesa? Vamos a iniciar hablando, ¿dónde en el cerebro es que se procesan esos elementos que llamamos estrés? ¿Dónde se procesan en el cerebro? ¿Cómo podemos empezar para que la gente vaya entendiendo qué efecto tiene el estrés en el cerebro? ¿Dónde efectivamente, en qué zona particular del cerebro es que esto empieza a producir su efecto? Bien. Imaginemos ¿se acuerdan cuando poníamos las fichitas de dominó y empujábamos una y iban cayendo todas una atrás de la otra? El estrés es algo así. Cuando nosotros percibimos, cuando nuestro cerebro percibe una situación de incertidumbre, de peligro, se activan unas partecitas del cerebro que quedan en los lóbulos temporales, acá, una en cada lado, que se llaman amígdalas porque parecen almendras, ¿sí? De ahí viene el nombre. Las amígdalas a nosotros nos informan sobre una situación de peligro real o imaginario, ¿sí? No necesariamente me tiene que estar corriendo un león, sino que puedo estar pensando que en el trabajo me van a despedir, o sea que puede ser un miedo real o imaginado. Las amígdalas tienen conexiones bilaterales con un área del cerebro que se llama hipotálamo, que es vamos a decir, un centro de comandos de las hormonas, ¿no es cierto?, que se comunica de manera directa y de manera indirecta con otra parte del cerebro que se llama hipófisis. Por eso les decía que es como las fichas de dominó que se van golpeando. Cuando las amígdalas cerebrales se activan por esta situación de miedo real o no real o imaginado, se comunican con el hipotálamo libera unas hormonas que estimulan la hipófisis libera otras hormonas que actúan en unas regiones que liberan el producto final del estrés, que va a ser la adrenalina, la noradrenalina, las más conocidas, y el cortisol, ¿sí? Esto lo hacen los ganglios simpáticos del cuerpo y la médula, y la corteza de la glándula adrenal, ¿sí? La que está arriba de los riñones. Después, por la sangre, como es la forma de la comunicación endocrina, van a circular estas hormonas que tienen órganos diana. ¿Qué son los órganos diana? Las hormonas son llaves que viajan por el torrente sanguíneo, por la circulación general, y los órganos diana son las cerraduras. O sea, esas hormonas van a actuar en los órganos que tienen receptores para ellas. Por eso hay modificación en la dilatación de las pupilas, la transpiración, los latidos del corazón, la forma en la que respiramos, o sea, todo lo que tenga una cerradura para esas hormonas van a dar respuesta de acuerdo a cuál sea el órgano. Eso se lo llama órgano diana. Y como decía al principio, también va a haber un mensaje para el cerebro. El cerebro va a percibir que el cuerpo está estresado y va a empezar a generar pensamientos que tienen el mismo tinte o el mismo color, pensamientos ansiógenos, ¿sí? Me voy a morir, me falta el aire, me estoy volviendo loco, o me van a echar, voy a reprobar el examen, mi pareja me está engañando, todos pensamientos que tengan que ver con alguna situación de ansiedad. Esto, Juan, es interesante, te quiero contar una experiencia en relación a cómo el cerebro está mirando qué es lo que pasa en el cuerpo, que le decían a un grupo de personas que le iban a dar unos medicamentos creo que era para mejorar la memoria, una cosa por el estilo, y la verdad era que lo que hacían les habían dado una sustancia que era simpático-mimética, o sea, era adrenalina o alguna sustancia que les estresaba el cuerpo. Y después, en vez de darles pruebas de memoria, les hacían completar escalas de ansiedad. Y todos salían altos. Y no eran personas que habían tenido esos puntajes en las escalas, pero al tener el cuerpo estresado, de manera no consciente, nuestro cerebro interpreta que estamos pasando por una situación de peligro, ¿sí? Una cosa más en relación a esto, que puede llegar a ser interesante como estrategia para modificar estas
estos estados de estrés, que seguramente dentro de unos minutos nos vamos a entrar en profundidad, es decir que la catarsis por sí misma no tiene un efecto positivo, ¿sí? Se ha estudiado que solamente contar nuestros problemas nos estresa más. A eso se lo llama falacia de ventilación. Si yo tengo un problema laboral y salgo con un amigo a la noche y durante toda la noche le cuento sobre mi problema, posiblemente vuelva más estresado a mi casa de lo que me fui, ¿sí? Entonces, bueno, ¿para qué uno va a terapia, por ejemplo? Bueno, porque en realidad en terapia uno debería conversar los temas que lo preocupan, que lo angustian o que lo deprimen, y junto con el terapeuta se crean formas de resignificar eso que me está pasando para modificar el estado afectivo. Pero el simple hecho de contar nuestras angustias no las liberan, sino que por el contrario aumenta nuestro estado de estrés. A mí ese planteamiento que has hecho, hay que verlo desde la perspectiva, porque cuando tú vas a un terapeuta, el terapeuta está, o sea, o a veces uno va al terapeuta y uno no le quiere contar las cosas y el terapeuta sabe, por eso es terapeuta, por eso se preparó en esa área. Que no es lo mismo yo salir con un amigo y decir, bueno, quiero que salgamos esta noche para yo contarte las situaciones que tengo. Y lo que obtengo de respuesta del amigo es, te entiendo, sí, está bien frito, está bien complicado lo que estás haciendo. Yo no sé cómo te metiste ahí y no sé cómo vas a salir. Wow, qué problema tú tienes, qué cosa más difícil. Entonces, por supuesto que cuando vas a un terapeuta a contarle tus situaciones, va a ir identificando estrategias precisamente para detener lo que te está causando la situación. Entonces hay que tener mucho cuidado a quien uno le cuenta las situaciones, y esto aplica a la vida real, señores. Lo que usted vaya a hacer en su vida, usted tiene que tener cuidado que usted se lo cuenta. Y yo creo que ese planteamiento es importante, especialmente cuando uno está pasando por una situación. Alguien me dijo a mí que el 90% de tus preocupaciones no ocurre. El 90% de lo que te preocupa no ocurre, lo generas tú en tu cabeza y eventualmente tú mismo te causas un infierno, te causas un montón de problemas, pero no ocurre. Así que me gusta mucho esta línea y cómo el estrés real, ese estrés laboral, porque sí, vamos a entrar de lleno para hablar un poquito de estos elementos de estrés laboral y hablar un poquito de estrategias para combatirlo, porque obviamente de primera intención es bien fácil decirle, no estás a gusto con tu trabajo, te sientes muy estresado, búscate otro, pero no es tan fácil para una persona cambiar de trabajo. Entonces le podemos proveer algunas herramientas mientras esto ocurre. A nivel cerebral. Otra cosa, Juan, muy chiquitito que te interrumpo. ¿Y si fuese fácil y cambia de trabajo? Porque tenemos que pensar esto, el estrés laboral, ¿qué es? ¿Es un trabajo que es estresante o es una persona que no tiene herramientas para afrontar el estrés? Porque la otra cosa que puede pasar, los jóvenes que tienen trabajos menos calificados, en términos generales, sí tienen facilidad para cambiar de trabajos. Entonces trabajan en las entregas de delivery, después trabajan en un call center, después trabajan, y a veces trabajan 3, 4 meses en cada lugar. Y trabajan en un bar de un restaurante, porque no, mi jefe me dijo que yo llegué tarde, entonces me gritó, me vio mal, entonces yo me fui. Y sí cambian, pero el problema es que cuando uno va cambiando de trabajo, como decían los viejos psicólogos cognitivos en la década del 60, ¿dónde está el control, no es cierto? ¿Dónde está el locus de control? Porque si yo creo que el trabajo es estresante y me tengo que ir, de algún modo estoy también reconociendo que yo no tengo capacidad para hacer frente al estrés. Y eso me lo llevo conmigo a mi nuevo trabajo, ¿no es cierto? Imaginemos esto en situaciones de, por ejemplo, de violencia de género. Yo pienso que si una persona vive 3, 4, 5 relaciones de pareja en las cuales han ocurrido situaciones de violencia, me parece que la forma patológica de vincularse está en esa persona, ¿no es cierto? Entonces habría que hacer algo internamente para cambiar, ¿sí? Porque ¿cómo puede ser que un cajero de supermercado nos venga a plantear una situación de estrés y una persona que trabaja en una ambulancia pueda trabajar 20 años? Entonces las tareas son disímiles. Entonces los recursos para afrontar el estrés también en esas dos personas deben ser disímiles. Fíjate Perdón. que lo que estás planteando, y es uno de los elementos que nosotros hemos ido trabajando y probablemente la empresa que tú desarrollas lo hace, y es que las empresas tienen que empezar a mirar en proveerle herramientas a su empleado, porque definitivamente cuando hablamos de una empresa,
sabemos que hay momentos en que va a haber estrés. O sea, esto no, no, es que esta empresa fue reconocida como uno de los top managers. Sí, fue reconocida como uno de los top managers, pero va a haber momentos de estrés. Va a haber momentos que demandan mayor parte de ti. Y yo creo que en vez de considerar un gasto, contratar un psicólogo o organizacional o contratar capacitaciones para las empresas, es una inversión que estás haciendo para proveer precisamente esos niveles de afrontamiento, esos niveles de entendimiento de que las cosas no siempre salen como uno quiere y cuando salen mal es que necesitamos realmente que la gente esté ahí. A mí me gustaría, Matías, que pudieras, ya que mencionaste ahorita y describiste el proceso del estrés en el cerebro, cuando viene un estrés crónico, ¿cuáles son los efectos inmediatos que la persona quizás podría empezar a ver? Porque, por ejemplo, vemos un montón de gente diciendo, no, yo estoy bien, no, yo estoy perfectamente bien, me siento bien, y están quemados, tienen un síndrome de burnout extraordinario porque le pasó a alguien por el lado y lo miran y hablan mal y no se dan cuenta que es burnout. ¿Cuáles son quizás esas señales que yo como proveedor de servicio en X lugar tengo que estar pendiente para darme cuenta de que estoy siendo afectado por el estrés crónico y que se está dañando mi cerebro? Bien. Tres parámetros. Tres parámetros se describen en el síndrome de desgaste ocupacional o el síndrome de burnout, según como lo plantea la CIE-10 y como se venía mencionando hace varios años. Despersonalización. Empiezo a tratar a las personas como si fuesen objetos impersonales. Esos pueden ser alumnos, clientes, pacientes, compañeros de trabajo, tu propia familia, ¿sí? Despersonalización. El otro es una cosa, ¿sí? Ya me desengancho afectivamente del otro, pierdo la empatía, ¿sí? Uno de los parámetros. El segundo parámetro, la baja realización personal. Cuando yo tenía expectativas en mi trabajo que no se cumplen. Pensé que ejerciendo la docencia iba a cambiar el mundo y lo que veo es que vienen los padres de los alumnos y me insultan, que los alumnos no me hacen caso, que la institución no me da recursos, que todo es un lío, y empiezo a ver todo negro. O sea, no se cumplen mis expectativas en el trabajo, las expectativas que yo tenía para realizarme profesionalmente en el trabajo, ¿sí? Ese es el criterio de la baja realización personal. Y el tercero, el cansancio emocional. La pérdida, la baja en la motivación para ir al trabajo, ¿sí? Esas personas empiezan a llegar tarde, se quieren ir temprano, sienten que nunca pasa la hora, ¿sí? Que los días se les hacen cada vez más largos, a veces recurren a licencias laborales, licencias sin goce de sueldo, permisos, se piden las vacaciones, empiezan a aparecer reacciones evitativas porque quieren estar cada vez menos tiempo en el trabajo, ¿sí? Esos son los tres parámetros. La despersonalización, perder la empatía, el afecto por las demás personas. La baja realización personal, sentir que en el trabajo no se están cumpliendo mis expectativas. Y el cansancio emocional, como se dice acá en Argentina, trabajar a reglamento. Voy, cumplo y me voy. Pero ya no espero nada del trabajo, no quiero nada del trabajo. Quiero irme, apagar el teléfono, que no me suene, que no me hablen, no nada. Mira, a mí me gusta mucho eso porque, por ejemplo, en términos de que la gente no se da cuenta, o sea, son señales y lo vemos como elementos normales, por ejemplo, tan sencillo como el típico que tú vas y le dices, buenos días, ¿cómo estás? Y él te responde, buenos días. Oye, pero ¿qué te pasa? Que me estás gritando. Yo no te estoy gritando. O sea, esa despersonalización, esa falta de empatía. También otra gente que te dice la parte de realización personal, pasé todo el día en la escuela y es como si no hubiese hecho absolutamente nada. Sí. Como si pasé todo el día, mira, y pasó el día por mí, yo no hice absolutamente nada. Es que esto que yo hago no lo valoran, ¿para qué lo estoy haciendo? Entonces, esos elementos que son característicos de estar pasando por el síndrome de burnout o de quemazón son importantes porque es una señal o son tres parámetros de alarma para ver cuánto usted está siendo afectado por ese estrés laboral. A mí me gustaría mucho... Sucede mucho en los empleos públicos, porque seguramente si yo trabajo en Amazon y encuentro una forma, no sé, de repartir los paquetes, venga el dueño de Amazon y me ascienda y me reconozca y me dé mucho dinero y yo sea muy famoso, ¿no es cierto? Pero en los empleos públicos muchas veces la gente está estancada en una función que no va a cambiar, ¿no es cierto? Y va toda su vida va a estar en la recepción de tal edificio del gobierno. Entonces eso es muy desmotivante y pasa lo que vos estás diciendo, Juan, que la gente pierde las ganas, pierde la motivación.
Ahí tenemos una pregunta a nuestra colega, un saludo a nuestra colega psicóloga argentina, Romina Verónica Coutinho, que dice: buenas noches, doctor Bertone. Y estos tres parámetros, la despersonalización, la baja realización personal y el desgaste emocional, ¿cómo se revertirían o compensarían positivamente? Una pregunta a nuestra colega Romina Verónica. Bien. Gracias, Romina, por la pregunta. Bueno, lo primero es lo primero, ¿no es cierto? O sea, hablándole ahora al mundo de las empresas. Antes que la capacitación y tratar de revertir cosas que pasan, lo primero es la selección de la persona. Uno tiene que seleccionar para ciertas tareas, ciertas estructuras de personalidad. Eso lo hacemos con las características físicas. Entonces, también lo tenemos que hacer con las características psicológicas y neurocognitivas. Yo tengo un biotipo leptosómico, soy como un fideo. No puedo ser luchador de sumo, ¿no es cierto? Para cada tarea tiene que haber ciertas características. Si yo contrato a una persona con una estructura de personalidad inestable, con la habilidad emocional tipo borderline, límite o algo así, y lo pongo en tareas de atención al cliente, donde la gente en general hace reclamos, está enojada, y la persona tiene que manejar esa fuente de estrés de otro, se va a descompensar, se va a terminar peleando, gritando y con una licencia laboral. Entonces, a la pregunta de Romina, lo primero, ¿cómo hacer para revertir? Bueno, lo mejor sería no provocarlo, tratar de elegir características de ese trabajador que sean acordes a la tarea. Si tengo una persona con un span atencional pequeño, no la puedo poner en una recepción a atender teléfonos, clientes, manejar la agenda de 3 gerentes, porque con un span atencional corto se estresa y se enferma. Primero es eso, tratar de evitar que eso suceda. En caso de que la selección haya fallado o las tareas excedan a la persona y empiece con este cuadro de burnout, se pueden hacer, como decía Juan en algún momento, capacitaciones al personal, que se ha hecho mucho hincapié durante el periodo de pandemia, porque a las empresas les empezó a preocupar esto que le pasaba a los empleados. Y estas capacitaciones tienen como finalidad enseñarle a las personas a reestructurar los pensamientos, ¿sí? Si yo estoy en una tarea que es monótona, como un call center, donde la gente me llama 6 horas al día y me insulta y se queja y yo me estoy estresando, tratar de ayudar a ese empleado a resignificar. ¿Qué significa resignificar? Darle una explicación más racional a los pensamientos. Es decir, mira, la persona no está enojada con vos, está frustrada, y en caso de que vos puedas ayudar a resolver ese problema, su estado de frustración va a disminuir. Y aunque a vos te parezca una cosa menor, porque no sé, puede ser que se haya caído la señal de internet y alguien esté llamando para reclamar, quizás la persona lo estaba necesitando para trabajar o para hacer algo que era importante o que era relevante. Entonces, no importa cuál es la tarea que nosotros tenemos, sino que nosotros entendamos que esa tarea es importante. Hay un cuento que a mí me gusta mucho y se los quiero compartir, que me parece que grafica esto de resignificar y de preguntarnos para qué hacemos las cosas, porque quizá la tarea que a mí, que realizo el trabajo, no me gusta, pero el salario es bueno y me sirve para comprarme mi casa. Entonces yo tengo que entender que el trabajo que hago es con ese objetivo. Entonces esa es una forma de resignificar. El cuento es el cuento de la lavandera, que dice que había un nuevo director de hospital que cuando estaba caminando y conociendo al personal veía que las enfermeras se quejaban, los kinesiólogos se quejaban, los psicólogos se quejaban, los médicos se quejaban, todo el personal estaba muy estresado diciendo que nunca había recursos, que los pacientes estaban agresivos, bueno, todos estaban muy desmotivados. Hasta que llega la parte de la lavandería del hospital y ve una persona que lavaba las toallas, las sábanas, las fundas de las almohadas y estaba cantando, sonriendo, saludaba a la gente y se la veía de muy buen ánimo. Entonces cuando se acerca el director del hospital y le pregunta si hacía mucho que trabajaba en el hospital, le dice, sí, cerca de 30 años. Entonces se sorprende más porque se no puede creer que hace 30 años trabajando y que esté de tan buen ánimo haciendo esta tarea. Y dice, siempre hizo lo mismo, hace 30 años que lavo toallas, fundas de almohada, más sorprendido. Y le dice, ¿cómo puede ser que usted esté tan contenta haciendo esto?
Dice, ¿cómo quiere que no esté contenta haciendo esta tarea si yo sé que con esta sábana o esta toalla pueden envolver a un enfermo o a un niño recién nacido? Entonces, entender qué es lo que nosotros estamos haciendo y por qué lo hacemos es importante. Y quiero contarles una pequeña anécdota que Juan ya conoce. Yo durante 14 años me desempeñé como bombero voluntario en Argentina, y la verdad que los bomberos, la enorme mayoría de las actividades que tenemos son cosas que ya sucedieron, ¿no es cierto? Podemos prevenir poco. La policía sí previene un crimen, pero el bombero va cuando el desastre ya se ocasionó. Y es bastante frustrante en ese sentido, porque la gente a veces muere sin que nosotros podamos hacer nada, y uno igual la tarea la tiene que completar. Entonces yo pensaba, cuando había un accidente vehicular o una persona tomaba la decisión de quitarse la vida y se arrojaba al tren, decía, ¿cómo me puedo motivar con esto si yo en realidad no estoy pudiendo mejorar nada? Entonces empezaba a pensar y decía, bueno, no con esta persona que perdió la vida, pero sí con las personas que están volviendo del trabajo y quieren ver a sus hijos, o están cansados y tienen ganas de descansar. O sea, no importa, aunque nosotros estamos haciendo una tarea y creemos que no estamos pudiendo hacer nada con eso, en realidad estamos afectando la vida de los demás de algún modo. Entonces, si uno se focalizaba en la persona que había perdido la vida, era muy desmotivante. Si se focalizaban que otras personas liberando la autopista rápido podían volver a sus casas, ahí encontraba la motivación. Hay que tratar de buscarla. Mira, Matías, le digo al público que pueden hacer sus preguntas para que nuestro invitado las pueda responder. Cuando uno llega al punto, porque hay mucha gente diciendo, bueno, si esa es la definición de burnout, yo estoy quemado. O sea, estoy pasando por este proceso. Un saludo a la compañera Estel. Son las 12:38 de la madrugada en Barcelona, España. Y ahí está ella conectada para estar con nosotros. Un saludo. Y al igual que los compañeros de diferentes partes, sabemos que ha cambiado la hora en Latinoamérica principalmente. México ahora está 2 horas atrás de nosotros y 3 horas atrás de Argentina. Así que estamos en ese proceso, pero tenemos más de 10 países conectados. A mí me gustaría, por ejemplo, yo decir, bueno, ya estoy quemado, ya no hay nada que hacer, yo no tengo la capacidad, no tengo quizás ese impulso para salir de este trabajo. Estoy aquí hay personas que nos están viendo y que están en esa disyuntiva de me quedo, me muevo, qué me hace feliz, qué no me hace feliz, cuáles son los riesgos. La pregunta que hago es esta, o sea, ¿hay alternativa independientemente del nivel en que yo entienda? Porque de hecho hay un instrumento, que es el instrumento de Maslow, por ejemplo, que es un instrumento validado para medir el nivel de quemazón. Y sí, sabemos que el burnout existe por default, o sea, ya está, lo que son los educadores y los profesionales de la salud en particular tienen burnout por default. Y me hago el instrumento y resulta que estoy crítico. ¿Hay alternativa o tiro la toalla? No, claro que hay alternativa. ¿Qué le pasa, Juan, a una persona que tiene fobia a los elevadores, al ascensor? No se sube al ascensor. Y el que tiene fobia a los aviones no se sube, no se monta a los aviones. Y el que tiene ataques de pánico le cuesta salir de la casa. Y el denominador común de la ansiedad es la evitación. Entonces, en un cuadro de ansiedad, como es el síndrome de burnout, querer dejar el trabajo es una reacción patológica, es un síntoma, ¿sí? Lo primero que yo diría, si una persona se identifica con burnout, es que empiece a trabajar su locus de control interno, que deje de repetirse infantilmente, puerilmente, el trabajo me estresa. Y tiene que empezar a modificar ese pensamiento y decir, yo me dejo estresar por el trabajo, ¿sí? Una vez que la persona logra, a través de la introspección, de un tratamiento psicológico, de una capacitación o de como sea, aprender a controlar y a regular el estrés, si ya puede hacer el trabajo teniendo un manejo adecuado del estrés y ese trabajo no le gusta, no lo convence y tiene ganas de cambiar de trabajo, es genial que renuncie y que cambie de trabajo, pero que no lo haga como síntoma. ¿Se entiende la diferencia, no, Juan? Renunciar por el estrés es un síntoma, y ese síntoma se llama síntoma evitativo, y nosotros le decimos a los pacientes
vamos a hacer un juego de palabras, evita la evitación. ¿Sí? Yo no le puedo decir a una persona que tiene fobia a los perros, bueno, el tratamiento consiste en esto, trata de escaparte de todos los perros que veas. No, lo que le enseñamos son estrategias de afrontamiento, para que Total. pueda perder el miedo a los perros. Entonces, no estoy diciendo que la gente se tenga que quedar en trabajos que son desagradables para ellos. ¿Sí? Estoy diciendo que primero tienen que transitar el camino de conocerse, de aprender a manejar el estrés, de poder realizar el trabajo correctamente, y si después de eso quieren renunciar y quieren que haya trabajo, eso, perfecto. Porque yo he cambiado de trabajos que en un momento me sirvieron, en otro momento no me sirvieron, en un momento me gustaron, en otro no me gustaron. Pero nunca me escapé de los trabajos, porque eso es un síntoma. Y no tenemos que, porque si no, cristalizamos la patología. ¿Se entiende? Es como tú mencionaste al principio, o sea, existe o sea, no podemos tapar el cielo con la mano. Existen empresas que manejan sus funciones a través de crear un estrés traumático en los empleados. Pero, por otro lado, la persona que no tiene herramientas para manejar el estrés puede cambiar 100 veces de trabajo y va a tener la misma situación en todo lugar. O sea que... Juan, el obsesivo le dice que sí a todo, ¿sí? Matías, ¿podés hacer el proyecto para... Sí, y podés hablar con tal para los recibos, sí. ¿Y podés barrer el piso? Sí. ¿Y podés colgar el ventilador del techo? Sí. Dicen que sí a todo. Entonces después vienen y dicen, estoy muy estresado, porque en el trabajo me explotan. Entonces uno le tiene que decir, no, vos tenés un problema que te dejás explotar. Tenés que aprender a decir, estas tareas me corresponden, estas no. Estas tareas me corresponden, pero exceden en cantidad lo que yo puedo hacer solo o en este plazo de tiempo. Si vos aprendés a hacer eso, el estrés baja. Porque nosotros no podemos cambiar a nuestro jefe, a las empresas. Sí, podemos renunciar, pero no lo podemos cambiar. Lo que vamos a hacer es escaparnos como síntoma. Entonces, lo que tenemos que aprender es a modificar internamente, y vuelvo a este concepto del locus de control que me encanta, que no es que dejé de hacer ejercicio porque cerraron los gimnasios por el COVID. ¿Qué tengo que hacer para seguir entrenando a pesar de que los gimnasios cerraron por el COVID? O sea, siempre sentir que uno tiene la sartén por el mango, ¿sí? O que uno es el que corta el bacalao. Hay muchas frases para esto, pero que uno tiene, o como decía He-Man, yo tengo el poder, ¿se acuerdan? que nosotros... Nadie sabe lo que hay en la olla, excepto el que lo menea. Claro, nosotros tenemos el estrés es una cosa, como hablamos al principio, que se genera dentro de nuestras cabezas, ¿sí? Mira, ahí Esther, desde Barcelona, los maestros y profesores estamos con un terrible síndrome de burnout, pero el estrés en la escuela no viene dado por limitaciones de cada uno, sino por el sobreesfuerzo al que estamos sometidos. ¿Qué podemos hacer si debemos continuar a diario en la escuela? Y aprovecho y coloco la pregunta también. Bueno, vamos con esa porque después el doctor Ricardo Guerrero de Venezuela quiere que hables un poquito sobre el distrés. Mira, Juan, yo... está mal pedir disculpas por ser autorreferencial, porque en realidad no hay que hablar de los libros, hay que hablar de los libros, de las investigaciones y de las experiencias. A mí un banco me pide en la pandemia que dé capacitaciones sobre el manejo del estrés. Ese banco en la Argentina tiene 6.500 empleados. Imagínate la cantidad de las capacitaciones, hacíamos de 25, 30 personas, imagínate la cantidad de veces que di la misma capacitación. 400.000 veces di la misma capacitación. Entonces estaba harto, yo tenía que dar eso y decía, no puedo creer, tengo que volver a hablar de esto, que ya hablé 100 veces, lo más aburrido del mundo, el peor trabajo de la historia. ¿Y sabés qué hacía? Antes de cada taller, que duraba una hora más o menos, decía, yo ahora me enfrento a 30 personas que la pueden estar pasando mal, y lo que yo haga en los próximos 60 minutos les puede cambiar la calidad de vida. A ellos y a la familia, porque cuando uno está mal, estresado, deprimido, con crisis de ansiedad o lo que sea, afecta también a toda la gente que está cerca. Y cuando me decía eso, me cambiaba la cabeza. Yo sabía que iba a decir lo mismo que había dicho ayer, anteayer y los últimos 3 meses, y que era la capacitación 180. Pero trataba de decirme eso antes de empezar, ¿sí? Porque la capacitación era la misma, pero el auditorio era distinto y sentía que tenía una responsabilidad. A eso voy cuando hablo de la reestructuración cognitiva, a tratar de cambiar el pensamiento de decir,
me quiero matar, que tengo que volver a dar esto. Eso es un pensamiento y eso me tira para atrás y la capacitación iba a salir mal. Y la gente se iba a dar cuenta que yo estaba harto y que estaba cansado de dar siempre lo mismo. Y cuando uno, antes de empezar esa tarea, piensa en la importancia que puede llegar a tener para las otras personas, nosotros tenemos la posibilidad de tocar la vida de los demás. ¿Por qué me acordé de esto? Porque el comentario y la pregunta lo hizo una docente. Estás enfrente de chicos que te van a recordar el resto de su vida. Nosotros trabajamos en educación, Juan, y decimos, bueno, díganos, ¿cuál fue el mejor profesor que tuvo? Y nos dicen, Estercita de mi maestra cuando yo tenía 10 años. Le tocan el corazón, el cerebro y el alma por el resto de su vida. Mirá si no tiene una tarea como para estar motivada. Yo sé que es estresante porque los docentes están junto con la gente que trabaja en emergencia y los controladores aéreos en el top 3 de estrés laboral. Pero además de tener mucho estrés, tienen mucha responsabilidad y creo que la motivación debería tratar de generarla por ese lado. Matías, ahí tenemos al doctor Ricardo Guerrero desde Venezuela, que le damos un saludo, que nos acompaña en esta tarde, que hables un poquito sobre el concepto de distrés. Bueno, distrés es el término correcto, el término técnico. Cuando nosotros hablamos de estrés, en realidad lo hacemos por una cuestión de usos y costumbres, pero el estrés en su definición no es malo, sino que el estrés es este quantum, este piso que tenemos que tener de activación para ser efectivos. Y el distrés es cuando este mecanismo neurohormonal que se activa me empieza a afectar. ¿De qué forma? Afecta mi concentración, afecta mi capacidad ejecutiva, afecta mi flexibilidad cognitiva, afecta mi capacidad de monitoreo de lo que estoy haciendo y de corregir. Y en muchos estudios, por ejemplo los de Carl Simonton, los de Richard Davidson, que han trabajado con meditación, con respuestas a vacunas, Carl Simonton en el caso de las personas con cáncer, el distrés crónico puede empezar a afectar también el funcionamiento del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa el distrés. Lo que nosotros en general hablamos como estrés, en realidad está mal, porque el término técnico y correcto es el distrés. O sea, es el estrés provocando algo nocivo o negativo. Bien interesante el planteamiento de la doctora Romina Cautiño cuando dice que específicamente los colegios va a depender mucho de que los administradores no tienen la capacidad de entender que nosotros podamos decir no y nos guían siempre a decir que sí. Entonces, como decía el doctor Bertone, nos comprometemos a muchas cosas y después es muy complejo. Y entonces nos echamos la culpa de que estamos muy estresados y cuando realmente no los hemos causado nosotros. Ese control... Un triángulo tenemos, Juan, un triángulo. Una de las patas del triángulo, de los vértices, es la tarea. El otro es la persona. Y el otro es el contexto e institución en el cual se realiza, ¿sí? Si yo trabajo en un hospital, viene un paciente agresivo, me empieza a gritar, inmediatamente sale la agente de seguridad, lo agarra, lo reduce, lo saca, y después la justicia en la Argentina le impone una pena agravada porque la lesión o el daño o la agresión fue a un personal sanitario. Yo ahí digo, la tarea es difícil, con los recursos que tengo veo cómo manejo el estrés y la institución respondió. Cuando en los hospitales va la gente acá y le pega al personal sanitario y la institución no hace nada, la persona se siente más vulnerable y hay más riesgo de burnout. Entonces son las tres patas, las tres esquinas de este triángulo. Las características de la persona, porque no es lo mismo una persona resistiendo el estrés atravesando un proceso de duelo, completamente distinto, o con un trastorno de personalidad. La persona, las tareas y la institución y el contexto, las tres. Uy, esto es como un espejo, entonces tengo que ir para la izquierda para hacer la derecha. Las tres cosas. Perdón, que te interrumpí. No, para nada, ya estamos casi en la parte final, pero hay una pregunta que surge y es precisamente de ese locus de control que usted ha mencionado, que muchas veces lo utilizamos ya de manera reactiva. Estamos estresados, vamos entonces a trabajar, pero ese mismo locus de control podría ser factor determinante para saber cuándo decir que no. Exactamente. Y es extremadamente sencillo explicarlo y extremadamente difícil aplicarlo, ¿sí? Porque en realidad
hay formas constitutivas, ¿no es cierto?, de pensar. Hay gente que esto le sale naturalmente y hay otras personas que van a tener que luchar contra esto. Pero ¿cuál es el tip que yo les puedo decir? Pero no es para el trabajo, es para todo, para la vida. Si quieren modificar su locus de control, díganse siempre esta frase: ¿qué es lo que yo tengo que hacer para? Y con eso ya está, ¿sí? En el trabajo me dan más tareas de las que yo puedo hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que en el trabajo no me den más tareas de las que puedo hacer? Mi pareja me maltrata. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que mi pareja no me maltrate? No me alcanza el dinero. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me alcance el dinero? Siempre estar pensando qué es lo que tengo que hacer, porque si no me alcanza el dinero y solo pienso que la única solución es que me aumenten el sueldo, entonces yo ya no puedo manipular lo que piensan o deciden los demás. Por ejemplo, mi jefe, que tendría que decirme aumento. Ese es el locus de control. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para? Y quizás una de las respuestas es qué es lo que yo tengo que hacer para ser más feliz en el trabajo, y quizás la respuesta es cambiar de trabajo, porque este trabajo en un momento me sirvió para aprender y hoy no me sirve, este trabajo en un momento me estimulaba y ahora no me gusta, yo creí que me gustaba el área forense y ahora quiero ir a la clínica, yo pensé que me gustaba la clínica pero ahora quiero hacer forense, y cambiar está bien, escaparse y evitar es un síntoma y está mal. Ahí aparece nuestro compañero Pablo Román hablando de la función ejecutiva de metacognición. Metacognición siempre. Pablo Así, Román me suena, ¿de dónde es? de algún lado por ahí, yo no sé de dónde, pero ahí De está algún conectado. lado. Un saludo. Definitivamente esa función ejecutiva es muy valiosa y es una de las funciones ejecutivas menos desarrolladas. Y debemos trabajar para que eso ocurra. Matías, ha sido bien interesante la Mirá, discusión. así chiquitito, de Adelante, adelante. 30 segundos, un trabajo que me pasó Pablo Román, de la Asociación de Psicólogos Americanos, un metaanálisis de 100 años, ¿sí? Primero hicieron uno de 85, después le sumaron 15 años más. ¿Cuál es la función neurocognitiva que pronostica el mejor desempeño laboral? Para tener un buen desempeño laboral hay que estar sano, ¿no es cierto? Que no hay que tener burnout. ¿Cuál es la función neurocognitiva que pronosticaba el mejor desempeño laboral? La número 1, la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva, ser flexibles, ¿no es cierto? Aparece un problema, tenemos que buscar la solución. Decimos, seguro que esto va por acá, probamos, no funciona, no iba por acá. Damos marcha atrás y buscamos con la alternativa B. Y decimos, con esta sí, seguro, no funciona, monitoreamos, vemos que salió mal, feedback, busco con la C. No me sale la C, digo, esperá porque me parece que solo no puedo. Voy a pedir ayuda a ver si alguien me da una mano para ver cómo salgo de esto. Esa es la flexibilidad cognitiva. ¿Sabes qué? Vamos a tener un tema pronto que te vamos a invitar y también al compañero Pablo, cuando vamos a hablar un poquito de este elemento, porque fíjate que hablamos de flexibilidad cognitiva y mucha gente lo visualiza, pues me adapto al cambio, perfecto, pero otra gente te lo dice, no, es que hay que hablar bonito y hablar bonito te va a hacer sentir mejor. La realidad es que hay que ver si hablar bonito o si se aplica un principio neurocognitivo, que por ejemplo, hablando de resiliencia, o sea, resiliencia no es decir estoy fastidiado, ahora estoy bien, no, es entender que existe en nuestro cerebro a disposición para que tú puedas cambiar la situación y que entiendas que al final todo va a pasar. Así que eso lo vamos a poder trabajar más adelante. Flexibilidad cognitiva y metacognición van de la mano, lo establece el compañero Pablo Román, y sobre todas las cosas que vamos a estar hablando de estas funciones ejecutivas, entender que esto no está en ningún currículo, querido docente. Esto hay que enseñarlo escondidita y hay que demostrar y proveer esta herramienta a los estudiantes y que no se dejen llevar porque ya el cerebro se desarrolló, porque las últimas investigaciones muestran que funciones ejecutivas como esta hasta los 28 30 años se están desarrollando. Compañero Matías, unas últimas palabras para despedirnos de nuestro público. Tenemos 12 países conectados ahora mismo, desde España, teníamos Nicaragua, tenemos Nicaragua, mira, tenemos Brasil, bien rara vez tenemos a alguien de Brasil, tenemos Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Dominicana. Así que si alguien se me quedó, por favor, escríbanlo en el chat por ahí para que no se lo quede. Matías, últimas palabras. Nuestro compañero de Brasil, si es de bombas y bombiñas, que nos escriba porque en unos meses voy para allá. Así que, Bueno. Así que nos vemos allá en bombas y bombiñas. No, las últimas palabras que el estrés y el síndrome de burnout no es que hay trabajos malos que estresan y que enferman a la gente, que siempre tenemos que pensar
que el estrés, viniendo de este término que venía de la física, era la fuerza que se ejercía sobre un cuerpo y que lo deformaba, ¿no es cierto?, que le cambiaba la forma. Pero hoy tenemos dos cosas, el cuerpo que se deforma y la fuerza. Entonces no podemos pensar que hay cosas que nos estresan, tenemos que pensar que hay seres humanos que con sus recursos en ciertos contextos se estresan. Entonces, muchas veces es más difícil cambiar el contexto que cambiar nuestra forma de afrontar el estrés, porque si no va a pasar lo que estábamos hablando hace unos minutos. Vamos a estar migrando de trabajo en trabajo todos los días sin poder tener continuidad en ningún lado, ¿sí? Entonces, la invitación sería a aprender a resignificar, a ver las cosas, como escribió Pablo hace un rato, utilizando la metacognición, pudiendo pensar sobre los pensamientos, aprendiendo a afrontar los estresores con un locus de control interno, sabiendo que nosotros podemos modificar nuestros estados cognitivos y de esa forma cambiar nuestros estados afectivos, porque en realidad nosotros también nos sentimos de acuerdo a cómo pensamos. Si yo pienso que en el trabajo no me valoran porque me sobrecargan de trabajo y porque siempre me están exigiendo, puedo pensar en realidad es porque yo no sé decir que no y me tienen mucha confianza. Esa confianza me está provocando tanto estrés que voy a tener que ir a hablar para decirle que yo necesito acotar las tareas. Pero una cosa es pensar que lo hacen porque me odian y la otra cosa es pensar que lo hacen porque confían en mí, en mi criterio y en mi trabajo. Fíjate cómo resignificando las cosas lo que sentimos también va a cambiar. Bertone, qué bueno que ha estado con nosotros esta noche. Tengo que saludar por aquí a la gente de República Dominicana, la doctora Laura Patricia Blomer. Tenemos también a Damaris Carmona desde Colombia. Mayra Gisela nos está saludando desde Guatemala y por supuesto nuestra queridísima Saraí Pontón desde Ecuador. Así que bien interesante este planteamiento, señores. Para nosotros ha sido un placer contar con Bertone en esta noche. Así mismo lo consiguen en sus redes sociales, Matías Bertone. Cualquier información, va a estar trabajando con nosotros varios proyectos, no solamente en esta parte del ámbito laboral, sino también en el ámbito forense. Vamos a estar trabajando muchos proyectos y le vamos a dejar saber en qué lugar lo vamos a estar realizando para que puedan participar con nosotros. Y la próxima semana, quiero que sepan que la próxima semana tenemos un invitado de lujo también. Va a ser martes, no va a ser miércoles. Va a ser martes la semana que viene y tenemos nada más y nada menos que al doctor César Castellanos. El doctor César Castellanos, directamente de la República Dominicana. Y va a hablar de un tema, Matías, para que tú veas. Me envió el tema hoy. Yo dije, bueno, pues tíralo, tú eres el que va a hablar de eso. Disfunciones ejecutivas. Va a estar hablando de disfunciones ejecutivas. El próximo martes con nosotros el doctor César Castellano. Así que usted a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 5 de la tarde de México, 6 de Colombia, 8 de Argentina, 12 de la noche de España, del lugar que usted se encuentre, conéctese con nosotros para compartir con el doctor César Castellano. Gracias, doctor Bertone, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y ustedes, queridos amigos, como siempre, buenas noches Puerto Rico, buenas noches Latinoamérica y buenas noches mundo.